en Argentina, más de 600.000 personas se vieron afectadas por un apagón masivo en Buenos Aires. Ese apagón se registró en medio de un verano extremo, con temperaturas que han superado los 44 grados. Negocios afectados, desorden en las calles y un intenso caos vehicular. Son las consecuencias de un apagón masivo que afectó a más de 600.000 usuarios del área metropolitana de Buenos Aires. El corte eléctrico inició la madrugada del miércoles y se repitió al mediodía, extendiéndose por unas 4 horas en medio de una intensa ola de calor que supera los 40 grados. Comercios, hospitales y hasta la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, se vieron afectadas por el corte eléctrico. Lo mismo ocurrió en la principal línea de metro subterráneo, que quedó inoperativa durante horas. Varias personas tuvieron que ser evacuadas y las ambulancias no podían avanzar por el tráfico intenso que generó la falta de semáforos. Según la empresa administradora de energía eléctrica, una falla en una línea de alta tensión afectó a varias de sus subestaciones. Al parecer, la demanda eléctrica causada por el uso de aparatos de aire acondicionado, debido a la intensa ola de calor y una falta de mantenimiento de sus estaciones, terminó provocando el colapso del sistema. La empresa agregó que para cubrir la demanda aumentarán la importación de electricidad desde Brasil, mientras el gobierno informó que está investigando el caso para proceder a multar a las empresas o entidades involucradas en el exceso del consumo. Increíble, y acá vemos situaciones que de alguna manera van encadenadas. Recordemos que hace unos días Chile sufrió también por un apagón masivo, recordar, más de 16 horas en casi todo el país, una situación terrible, sumamente extrema, y ahora Buenos Aires. ¿Están relacionados? Sí y no. ¿En qué coinciden ambos apagones? Bueno, en las redes de distribución de energía eléctrica. Sin embargo, hay especialistas argentinos que están señalando que el problema principalmente en Argentina no parte de la alta demanda de energía, porque de hecho el día de ayer no fue uno de los días en los que más energía eléctrica necesitaron. Evidencia que no hay un mantenimiento correcto de las líneas de distribución de energía eléctrica y que la misma infraestructura para generar energía eléctrica no se ha modernizado. Ahora, tienes mucha más cantidad de personas viviendo, más edificios, más conexiones, y evidentemente una situación como esta puede ocurrir con el perjuicio que ha ocasionado en la línea del subterráneo, en hospitales que no pudieron atender, empresas que han tenido dificultades para poder trabajar, un tráfico terrible como el que están viendo en imágenes. Y acá nosotros hemos visto también un poco las consecuencias de eso en ese incendio en el centro de Lima, donde tienes muchas conexiones clandestinas, donde tienes construcciones habilitadas o que están destinadas a funciones para las que no fueron diseñadas, como esos edificios de viviendas convertidos en almacenes. Aquí en nuestra ciudad, en el país en general, vemos que cada vez hay mayor cantidad de edificios, más condominios, más conjuntos habitacionales, que están muy bien porque tienes mayor gente viviendo. Pero esto viene de la mano con una modernización de los sistemas de distribución eléctricos, con las redes de generación eléctrica. Hay que recordar que Colombia el año pasado y Ecuador tuvieron problemas para el abastecimiento de energía porque generan electricidad con centrales hidroeléctricas. No había lluvia, no había de dónde producir electricidad. Aquí en el Perú nosotros dependemos entre un 70 y 80% de esas centrales hidroeléctricas. Claro. Si no llueve, no hay centrales hidroeléctricas y no va a haber electricidad. Una situación complicada porque la energía se vuelve un esencial, más aún quizá en estos tiempos. Pero por otro lado, tú bien dices, el tema es el mantenimiento. Entiendo que Argentina durante muchos años mantuvo subsidios. El problema de estos subsidios es que no solamente no pagas el precio real, que otro lo está pagando por ti, sino que al no ni siquiera cubrir el costo de tu operación, ni siquiera tienes capacidad de invertir. Y es justamente parte de esos defectos de origen, ¿no? Tú subvencionas para ser cercano a la gente, para mostrar empatía, para entender las dificultades que afrontan las familias en su día a día, pero luego, cómo construyes, cómo mantienes, cómo mejoras, cómo avanzas para que esto suceda. Y si está privatizado, en la misma línea. Los contratos de concesión realmente garantizan mejoras relevantes, importantes, que actualicen la tecnología, los cables, o simplemente es el operador nomás, pero no hace mucho más. Así es, lo que tú esperas en todo caso con un pago es que sea proporcional a la calidad del servicio que recibes. O sea, si pagas más, bueno, tienes un servicio óptimo, no hay cortes eléctricos,
etcétera. O sea, si pagas más árbitros municipales, tienes más calles limpias, más seguridad, más parques atendidos, etcétera. Pero aquí es donde ocurre lo contrario. En Cuba, por ejemplo, han tenido también problemas de apagones porque las centrales termoeléctricas no tienen centrales hidroeléctricas, generan electricidad a través de motores que utilizan combustible, son centrales termoeléctricas. No recibían mantenimiento, son de hace muchos años, nadie se ha preocupado de repararlas, nadie se ha preocupado de arreglarlas, las reglas han quedado atrapadas en el tiempo, empiezan a colapsar porque tienes mayor cantidad de gente. Tampoco es que haya aumentado considerablemente la población en Cuba, pero esas empiezan a colapsar por el tiempo que tienen. Aquí en el Perú nosotros vemos que hay un problema muy parecido. Si bien es cierto, hay nuevas empresas eléctricas, tenemos más empresas eléctricas que hace unos años, sin embargo, queda la duda. ¿Se está modernizando esto? ¿Hay una ampliación eléctrica que va de acuerdo a lo que uno está pagando? O sea, se refleja en eso. Hay distritos donde hay muchos cortes eléctricos, o sea, son frecuentes los cortes eléctricos y tienen, bueno, es parte de la ampliación de la red, se está dando mantenimiento a la red, que puede estar muy bien, pero también tenemos mayor cantidad de conexiones clandestinas. ¿Hay alguien que supervisa eso? ¿Hay algún control al respecto? Bueno, quedan las dudas. Pero vamos a hablar... En el aeropuerto se fue la luz nuestro y nadie respondía, no entendían qué pasó y era un tema de mantenimiento. Así es, nadie supo qué responder, ¿no? Como suelen ser las cosas aquí en el país.